Televisa presenta lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Hola, ¿qué tal, queridísima Escuela Técnica número 2? ¿Cómo están? Yo me encuentro muy bien y muy feliz, ya que tengo a dos invitados y un acompañante, el cual es Héctor Daniel Macedo, Adrián Isai Chávez y Ictan Almanza Gutiérrez. Muy bien, pues aquí ya nos encontramos con nuestros dos invitados, Adrián Isai y Héctor Daniel. No, muchas gracias por invitarnos. Pues aquí es un gusto tenerlos a los dos. Gracias. Igual, pues yo creo que vamos a empezar con algo sencillito. Okay. Hablando sobre cómo fue evolucionando nuestro país después de toda la independencia, las guerras que hubieron antes, la llegada de los españoles. Las guerras que hubieron después de la llegada de los españoles, claro está, ¿no? O sea, pues hoy vamos a platicar sobre eso. Claro, pues es un tema muy importante, ¿no? Pues saber cómo se formó, cómo estuvo nuestro México al ser independiente, qué problemas hubo, cómo inició todo, ¿no? Bueno, pues dando continuación con nuestro tema de las leyes de reforma, nuestro querido patrocinador va a dar la pregunta detonadora. ¿Cómo iniciaron las leyes de reforma? Bueno, o sea, está claro que fue un movimiento muy importante dentro de México. Mira, dentro de la historia se da esta situación. Después de que Iturbide termine con su mandato, bueno, con su monarquía en México, entra Vicente Guerrero. Al entrar Vicente Guerrero se hace la Constitución de 1824, donde proclaman que la religión oficial de México es la católica. Pero aquí surge un problema, ¿no? Porque Claro. aquí es donde surgen los conservadores que defendían de que la iglesia, pues ahora sí que dirigiera o mandara todo lo que se hiciera dentro de México, Claro. que tuviera control sobre todos los estados. Exacto. Y vienen los liberales. que querían sacar a los- Principalmente fue la separación entre la iglesia y el Estado, puesto que en el año de 1854 tuvo lugar en un levantamiento insurgente, donde pues fue la llegada de Benito Juárez a separar, por así decirlo, la política con la iglesia, porque anteriormente ya en otros temas como la iniciación de la independencia, la iglesia siempre estaba metida en asuntos políticos. Siempre era la que pues daba la orden de qué se hacía y qué no se hacía. Pues más que nada, yo creo que el punto más, ¿cómo decirlo? El más involucrado, ¿no? Que quería evitar ciertas acciones para quitar el control de los españoles. Además, la iglesia se conformaba con el clero, y el clero se llevaba parte de las ganancias de todo el estado. Entonces también él quería evitar que las ganancias del estado se fueran a la iglesia, o parte de las ganancias. Exactamente, eso también pues fue conocido como el plan de Ayutla. Cabe señalar que también participaron Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo, Ignacio Comfort. Comfort, sí. Puesto que pues digamos son los que llevaron a cabo este tema de separación. Exacto. Principalmente pues como ya lo he mencionado, Benito Juárez fue el líder de todo este movimiento. El que impuso más bien. Sí. Así es. Digamos que es el que puso fin a la separación. Consecutivamente hubieron varios enfrentamientos, los revolucionarios, los liberales, obtuvieron la victoria el 10º mes de 1855. Posteriormente pues proclamó la Constitución de 1857. Que separaba a la iglesia del estado. Claro está. Exactamente. Fue, por así decirlo, como la independencia en el 27, cuando ya concluyó todo. Claro. Después de eso vienen las guerras cristeras, que intentaban volver a traer al clero dentro de México, del Más gobierno bien, de México. más bien recuperar todo el control que se había perdido. Exacto.
Por eso se realiza una nueva batalla. Exacto, pero no lograron nada de eso. Dando a conocer la ley de Juárez, la ley de Lerdo, la ley de iglesias, la ley de registro civil, la ley de libertad de cultos, que diga, la ley de extinción de las comunidades. No, pero aquí hay un detalle. Que antes, cuando ya se logró la independencia, cuando ya se logró separar a la iglesia de la política, los padres aún seguían dictando, aún seguían obligando a que siguieran una religión, que no siguieran creyendo en otros dioses. Ujú. Aquí es un punto. Exactamente, porque precisamente los franciscanos vinieron a poner sus iglesias. Aquí en la comunidad que nos encontramos, Tepeapulco Hidalgo fue la primera iglesia franciscana dentro de una pirámide, por así decirlo. Está como por ejemplo el Jihuingo, que muchos dicen que es un volcán, pero realmente pues no. Pero en realidad así se queda con la anécdota o con la teoría. Porque Exactamente. ni siquiera lo podemos confirmar. Ujú. Claro que sí, regresando de esa pequeña pausa, seguimos con nuestro gran tema sobre las leyes de reforma, la revolución y claro que no podría faltar el tema de nuestro querido, odiado presidente Santana. ¿Quién es Santana? Bueno, primero que nada, Santana fue un presidente dentro de México, recordado más que nada por sus acciones malas que por las buenas. Básicamente fueron una tontería. Claro que Así sí. lo dejamos. Lo dejamos que fue una tontería de su gobernatura. Más que nada, ¿por qué? Porque él entró al gobierno cuando estaba todo este proceso de los conservadores y los liberales. Cuando llega él, se hace un revuelo porque pues, se empieza sobre la invasión de Estados Unidos, la falta económica de México, y por eso él es muy odiado, más que nada. Ok, sí, por lo que tú me estás diciendo, tú me estás contando, Santana fue más que nada reconocido por sus malas acciones, ya que gracias a él bajó la economía de México, ya Exacto. estando en un punto crítico Sí, prácticamente, y dando entrada, digamos, aquí al país de los Estados Unidos. sí, justamente es más que nada recordado por sus malas acciones dentro de que él vendió su parte, o sea, él vendió parte de la mitad del país. ¿Por qué? Porque al momento que Texas entra en guerra con México para independizarse como un solo estado, lo apoya Estados Unidos. Entonces Santana llega a la sección de Texas, al estado de Texas, y lo que pasa fue que al ser capturado lo obligaron a firmar los papeles que cedía que Texas era parte, o bueno, ya era parte de un estado independiente. Se va a ser otro micropaís dentro del continente americano, ¿no? Entonces Estados Unidos vio la oportunidad, anexó a Texas a su repertorio de sus estados y empezó una guerra contra Estados Unidos por su invasión. Bueno, pues concluyendo con el tema de Santana, pasamos al plan de Ayutla. Un tema también muy importante referente a nuestra evolución que tuvo en nuestro país. Bueno, pues prácticamente el plan de Ayutla, pues fue creado, fue hecho para retirar a Santana de la presidencia, a cargo de todo el país. Prácticamente lo utilizaron para poner a alguien más, ya sea Benito Juárez, que en ese momento ya se empezaba, digamos, a postular, intentaba hacer algún debate, convencer a la población de que no era buena idea seguir como presidente Santana. Sí, más que nada, pues se inició todo por el descontento de su gobierno, ¿no? Empiezan a hacer unas guerras entre pues los militares y unas guerrillas, pues. Se empiezan a dar esa situación y quitan a Santana del poder. Es cuando entra ahí Benito Juárez con los liberales y se me olvida el nombre, pero con los conservadores. Son dos partidos muy distintos. Entonces, uno quiere mantener a la iglesia dentro del Estado, siguiendo ejerciendo su poder, y el otro, pues quitarlo, ¿no?
De hecho, ahí viene incluso, aparte de las guerrillas, Ujú. viene igual la lucha por recuperar Texas, ¿no? Sí. Exacto. No se logra, no se dio avance a esa situación. Entonces Benito Juárez empieza a tomar varios territorios con su guerrilla contra los conservadores. Pues, en esto los conservadores se ven muy amenazados y deciden traer a un real de Francia, a una persona de la realeza de Francia, llamada Maximiliano de Habsburgo. Lo traen para que él esté en el poder y así poder ellos ganar con su monarquía y el apoyo de Francia. Pero ¿qué pasa? No lo logra. ¿Por qué? Porque Maximiliano de Habsburgo era más liberal que conservador, quería separarse del Estado, quería darle más poder a los indígenas, etcétera. De hecho, Maximiliano de Habsburgo, pues dio más apoyo en la milicia, ¿no? Exacto. Fue un recurso, por así decirlo, para apoyarse en México y retener las fuerzas estadounidenses y evitar de que contraatacaran a nuestro país. Sí. Y entonces, cuando llega Maximiliano, pues los conservadores estaban así de que, no, qué chido, ¿no? O sea, nos va a ayudar ese brother. ¿Qué pasa? Se dan cuenta que él es más liberal que conservador y lo fusilan. Lo matan junto a su esposa y ya se hace el pleitote con Francia. Y es cuando intentan entrar ellos hacia el territorio mexicano por medio de su ejército, llegando al puerto de Veracruz, tomando el puerto de Veracruz. Y ahí fue cuando Zaragoza, junto a Porfirio Díaz, empieza la lucha contra la invasión francesa. Exacto. Conocida como la Batalla de Puebla del 5 de mayo. Y casi enseguida, ¿no? Incluso viene la batalla de los pasteles. Eso fue antes. ¡Ay, chinga! La batalla de la guerra de los pasteles fue antes de la guerra contra La batalla de Puebla. de la batalla de Puebla. Ya me acuerdo. Sí. Eso De, es un tema- de hecho, de la guerra de los pasteles hay una... Pues como un mito, por así decirlo, que es muy fuera a lo que fue realmente. Ujú. Porque, de hecho, este tema yo lo leí hace como un año o dos, en el que hablaba que la guerra de los pasteles fue por un liberal que no pagó un pastel que había pedido. Es lo que habían dicho, ¿no? Que precisamente forzaron a Exactamente. México confundiendo. Y ahí fue cuando llegaron los franceses y se empezaron a agarrar a pastelazos. O sea, es algo muy, muy fuera de lo que fue realmente. Podríamos decir pasteles contra nopales. Pues sí, por así decirlo. Pero bueno, en verdad fue durante el gobierno de Santana la guerra de los pasteles. Fue cuando le vuelan una pierna, se la cortan con un cañonazo y pues, luego la entierra creo que en Puebla. Y pues, ya cuando se muere él, pues, lo andan arrastrando su pierna por todas las calles de México. Ajá. Bueno, continuando sobre el dato que dio Adrián sobre la guerra de los pasteles, muy buena información, pero pues, ya medio rara. Ellos llegan, o sea, un ejército liberal mexicano, no era liberal, era un ejército de Santana, pues, llega a una pastelería de un francés. En ese tiempo México tenía mucho roce junto a España, Francia e Inglaterra. ¿Por qué? Porque ellos les habían prestado mucho dinero y pues México ya no podía pagar sus deudas. México ya no puede pagar sus deudas. Entonces ellos entran así de que, sí bien. Esos son de los puntos, ¿no? Que hablábamos anteriormente, los puntos críticos de México, Exacto. cuando su economía no se encontraba muy bien. Muy bien que Y digamos. desgraciadamente fue porque los españoles ya fue cuando se retiraron. O sea, fue la consecuencia de la independencia mexicana. Porque al final de cuentas nuestra economía estaba bien mientras estaban los españoles. Dependía Pero de era ellos. muy injusta la vida. Exacto. Y aquí lo que el mexicano quiso fue que la vida sea justa. O sea, si tanto territorios pues propios mexicanos Ujú. no fueran de españoles. No. Ni que ningún español los mandara. Precisamente por eso Benito Juárez separó la iglesia de la política. Pero nadie pensó en las consecuencias de lo que surgiría después de.
Pero la ventaja es que tuvimos es de que tuvimos más avances políticos. Sí, Nosotros alcanzamos, digamos, a España, que ya estaba, digamos, que era un superior, lo pudimos alcanzar en un corto plazo. pero la economía bajó. Bajó Sí, muchísimo. Tanto la moneda española como mexicana, porque al final de cuentas los españoles exportaban nuestros minerales. Y ahí fue cuando México ya se empezó a dar cuenta de todo lo que tenía acumulado en, Sí. en su territorio. Dentro de su Entonces, ecosistema. ahí fue cuando se dio a conocer más el famoso trueque. Pero obviamente el trueque ya no era intercambiar cosas por un animal, Sí. por así decirlo. Ahora ya era pues la moneda mexicana, que actualmente pues es el peso mexicano. El cual no era es un peso, ¿no? De hecho, antes lo consideraron como la evolución del trueque. Exactamente. Pero pues como lo vuelvo a repetir, nadie pensó en las consecuencias. Se perdieron territorios. Gracias a Santana, pues se perdió más de la mitad de territorio mexicano. No se pudo recuperar, pero afortunadamente y desafortunadamente al mismo tiempo llegaron los franceses a atacarnos. Afortunadamente tuvimos una batalla en la que Mexicano salió ganando. A puro nopalazo, claro. Machetazo. Machetazo. Y pues ahí fue cuando nuestra economía, vida social, vida intelectual también, empezó a subir de nivel para poder así evolucionarse al mismo tiempo. No tanto. Cuando termina el periodo de Santana, seguían las consecuencias que pues, los indígenas seguían siendo muy reprimidos, seguían trabajando muchísimo. Digamos que aquí en la entrada de Benito, lo que él quiso, su objetivo era principal, al quitar el puesto de Santana, era reconstruir primero la sociedad. Exacto. No enfocarse tanto en digamos, en las guerras, en la economía en sí, es decirlo, sí está combinada un poco con la sociedad, pero principalmente es eso, ¿no? La población. Pero nadie se dio cuenta de todo lo mal que hizo Benito Juárez. Porque Pues- no solo era pues ayudar al mexicano, sino también ayudarse a sí mismo. Pero digamos que él propuso las bases. Las propuso, pero no de la manera adecuada. Justamente Entonces- hay muchas historias, muchos relatos de que Juárez quería hacerse poderoso porque él no era querido en su comunidad. Él era muy odiado. Exactamente. Aquí viene del que él venía de Francia, ¿no? Supuestamente, pero Supuestamente. era de Oaxaca. La oaxaqueña está bien chaparrito. ¿no? Con razón traía puro queso oaxaqueño. Estaba como pero yo. Él quería poder, él quería sentirse reconocido, así ser el más grande de su comunidad. Aunque estuviera bien chiquito, pero... Pero pues Benito Juárez no ayudó mucho a hacer el país, nomás propuso las bases, como dijo Axel. No hizo acción, solo planeó. Y aquí venimos con la Revolución Mexicana. Y como dijo Axel, de ahí pasamos a la Revolución Mexicana. En verdad, obviamente no fue tan rápido como de que hubo un hiatus dentro de la historia y luego se volvió a la Revolución Mexicana. Claro que no. Ahí, después de la batalla del 5 de mayo, entra Porfirio Díaz al poder. Y cuando entra, pues todos decían, no, pues qué chido, ¿no? Él ganó la batalla del 5 de mayo. Y pues la verdad no hubo gran avance dentro de la historia mexicana, más que empezó a construir ferrocarriles, cines, invitó a los extranjeros a traer sus fábricas dentro de México, como por ejemplo las minas que eran explotadas por los ingleses, ¿no? Sí, Ujú. gracias a Porfirio Díaz. Sí, Esto iniciando en el 20 de noviembre de 1910, terminando el 1 de diciembre de 1920. O sea, un año, un mes, por así decirlo. Los antecedentes del conflicto, como lo dijiste, se remontan bajo la dictadura del Porfiriato, gracias a Porfirio Díaz. También ejerció el poder del país dictatorial sí, desde 1876 hasta la actualidad. exacto.
Entonces, cuando llega Porfirio, o sea, él entra y empieza a hacer todas sus fábricas, empieza, pues sí, o sea, empieza a aceptar a los gringos, vaya, a los estadounidenses, a que pongan sus fábricas, empiezan, los estadounidenses empiezan a tratar mal a los mexicanos. ¿Cómo? Pues no les pagan. Racistas. Exacto. Pues sí, por así decirlo. Ujú. Porque desgraciadamente antiguamente la raza importaba mucho. Sí. Y más dentro de México, simplemente lo vimos desde un principio que llegaron a la conquista de México, cómo despreciaban a los indígenas, cómo los trataban como sus gatos, por así decirlo. Puesto que eran un nivel muy bajo a lo que era un español. Pero desgraciadamente no tenían ni la higiene, ni el respeto, ni mucho menos la forma de cómo convivir. Pero pues digamos, esto le ayudó en cierta parte a los mexicanos, ya que ellos, digamos que aprendieron de los estadounidenses y digamos de las industrias de los extranjeros, digamos que tomaron lo bueno y hicieron las propias. Ahí empezamos con, digamos, los puntos importantes de México. Exacto, y también la economía subió bastante. Subió bastante, ¿a cambio de qué? De ser maltratados de nuevo, de ser esclavizados prácticamente, de tener hambre, del descontento de toda la gente, de ser prácticamente, pues sí, mano de obra barata. Lo que se daba mucho en esas épocas, es importante recalcar eso, es que se daba el famoso, bueno, o existían las famosas tiendas de rayas. Lo que pasa dentro de las tiendas de rayas es que los mexicanos, al trabajar para un estadounidense, o para una fábrica, o para una hacienda, a ellos se les pagaba con un cheque, o con, bueno, o un cupón, no se les pagaba con dinero. Entonces ellos iban a la tienda, a una tienda de raya, y pues daban su cheque, ¿no? Y pues compraban sus alimentos, pero lo que pasaba es que era un Era ciclo, muy limitado. además de eso era un ciclo vicioso, porque lo que le daban no alcanzaba para los insumos suficientes. Entonces se tenían que estar endeudando. Digamos que esa era la forma de los estadounidenses como para Generar su robarles, dinero. ¿no? Ujú. Para, en lugar de darle lo que les correspondía, decían, vamos a darle un cupón, vamos a darle un tipo de despensa, pero donde no le alcance para llevar ciertos productos, no sé, unas manzanas, un líquido de limpieza o algo así. Pero también hay que retomar, o más bien recalcar, que diga que hubo una estabilidad política muy buena. Pero eso fue ya muy dentro de los líderes, tanto españoles, estadounidenses, franceses, ingleses y mexicanos, puesto que la sociedad no estaba nada enterada sobre todo lo que se hacía. Digamos que aquí entra dentro de la política, digamos que la estructura, ¿no? Que se había formado años atrás, pero que no se había concluido, no se había llevado a cabo a una acción. Aquí vienen las alianzas con los países europeos. Europeos y asiáticos. Europeos y asiáticos. Lo que pasa, después de que lo que platicamos anteriormente nosotros, fue que Porfirio Díaz anunció públicamente que ya se iba a retirar, que ya su sexenio, bueno, sus años de su gobernanza ya se iban a acabar, y que cualquier partido opositor iba a ser apoyado por él. Es cuando entra Francisco I. Madero. Francisco I. Madero llega a escribir un libro sobre esas elecciones. Era el libro de las elecciones de 1908. Él escribe su libro donde explica todos los problemas y lo que planea hacer él. Cuando se da el momento de que se vayan a hacer las elecciones, Porfirio Díaz lo cancela y dijo que pues sí, prácticamente que era mentira, que pues, nomás lo dijo para convivir, ¿no? Él, Francisco Madero, se enoja y empieza un levantamiento armado contra Porfirio Díaz.
Pues de hecho aquí digamos que es donde se relata, se dice, ¿no? De que hubo dos Méxicos en un mismo estado, ¿no? Digamos, digamos que Hidalgo fue dividido igual. De Hidalgo hacia el sur del país fue todavía por parte de Porfirio Díaz. En la parte viene desde Baja California Sur y Baja California Norte en diagonal. Eso fue lo que liberó Francisco I. Madero. Y la otra parte pues viene siendo igual otra vez de Porfirio Díaz. Justamente hicieron un plan ellos, o sea, Francisco I. Madero junto a otros Entre los sectores del porfiriato. junto a otros revolucionarios, hicieron un plan, creo que fue el plan de Ayala, no recuerdo bien, pero que desconocían el gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ya se la tomó más en serio y empieza a mandar a matar a todos los que puede, ¿no? Lo que pasa es que ya es cuando entran Pancho Villa, que no se llamaba así. ¿Tú sabes cómo se llama? Francisco Villa, ¿no? Bueno, pues, pero también cabe mencionar que todo esto comenzó por el Tratado de Córdoba. Sí. El Tratado de Córdoba, el Tratado de Iguala, y anteriormente del de Iguala, parece que era el de Ayala. No, fue antes, ¿no? El de Ayala fue antes. Sí, como que sí. Así pues, fueron casi cada siglo estos tratados hasta que concluyó la Revolución Mexicana en 1920. Producción. Y pues ya, pues concluyendo la revolución, pues se acaba este infierno, por así decirlo, cosa que actualmente todavía no. Recordemos que la revolución acaba en 1917 con la nueva constitución que ya no me acuerdo cómo se llama. Que afirmó el Tratado de Iguala. Entonces, pues, a mi punto de vista, no sé ustedes, México lo echó mucho Mucho para poder llegar al nivel en el que actualmente estamos. México ahorita, pues económicamente está bien, a comparación de Estados Unidos, no le estamos sufriendo tanto. Gracias a todos los presidentes, todas las sociedades, también pues invasiones, México pudo avanzar. Y claro, recordemos que aún falta mucha historia delante de la revolución. Pero pues no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero dentro de la revolución, pues digamos que es la estructura que fue la más importante dentro de toda la economía de México. De ahí parte. Terminando todo esto del tema de la revolución, digamos que ya se pudieron concentrar en el tema de la industria, en el tema de expandirse a otros países para proporcionar y mejorar la moneda. Exactamente, pero pues eso ya lo veremos en otro capítulo. Claro que sí. Claro que sí. Pues espero que nos sigan acompañando. Esperemos que le haya gustado mucho este podcast, pues la verdad sí nos esforzamos mucho haciéndolo. Muchas gracias por ver. Quiero sentir tu cuerpo junto al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito. Yo estoy sintiendo más que bonito, me estoy anillando por rinconcito, diré queriendo poco a poco. Inténtalo, si lo quieres, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Inténtalo, si lo quieres, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor.